Llegaron a la orilla, y no pudieron dar el primer paso. El río se extendía como una frontera líquida entre lo que habían conocido durante 40 años y aquello que les había sido prometido desde la primera noche en que Dios habló a sus padres en la arena. El Jordán rugía con el deshielo de las montañas. Su corriente golpeaba las orillas en un rumor continuo, el sonido de una puerta cerrándose y abriéndose a la vez. Hombres y mujeres se amontonaban en la ribera, con los ojos fijos en el agua, y las manos aferradas a la esperanza, pero la esperanza estaba mezclada con cansancio, con la memoria de tantos fracasos y la incertidumbre de no tener ya a Moisés guiándolos. Moisés había muerto. La muerte de aquel hombre, que había sido voz, ley, intercesor y faro durante décadas, dejó un vacío que no se llenaba con discursos ni con antorchas. El pueblo había seguido adelante por mandato divino y por temor reverente. Pero ahora, cuando la promesa parecía tocar la punta de sus dedos, muchos se sintieron pequeños como crías al borde de un abismo. Las tiendas parecían menos seguras. Las voces se habían vuelto más bajas, como si cualquier sonido demasiado alto despertara fantasmas, y en medio de esa orilla de ansiedad y barro, se levantó un hombre con nombre heredado de la guerra, Josué. No era joven ya, pero sus ojos no llevaban el peso de la derrota. Llevaban una claridad que quemaba. Había sido siervo, guerrero, ayudante. Había caminado al lado de Moisés. Había visto nubes y columnas de fuego. Había probado la frialdad de la noche en campamentos hostiles. Sin embargo, en esa mañana junto al Jordán, su figura destacaba por algo más que experiencia. Había en él una presencia templada por la obediencia, una valentía que no era arrogancia sino confianza puesta en la promesa. El llamado llegó como una palabra que enrolla una cuerda alrededor del corazón. Sé fuerte y valiente. No era un eslogan militar, era un mandato divino cargado de condiciones. No bastaba con tener coraje humano. La fortaleza exigida por Dios venía acompañada de fidelidad, meditar la ley, caminar según sus normas, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. La promesa estaba condicionada a la obediencia. Imagina la escena. Josué en pie entre la gente, la voz de la novedad cruzando el ruido del río. Sus labios no pronunciaron solo orden, proclamaron una alianza. No venía a ser un Moisés repetido, venía a ser un líder armado con una misión que no podía cumplir solo con mano firme. Su arma principal sería la obediencia al mandato que acababan de recibir. Su coraza sería la palabra que pesaba en su boca. Su estrategia, en último término, sería escuchar. El pueblo lo escuchó con recelo y con esperanza. Algunos recordaron nombres de antiguos rivales. Otros sopesaron la posibilidad de una nueva derrota. ¿Cómo cruzarían sin ejército formalizado? ¿Cómo tomarían ciudades con muros que se erguían hacia el cielo? La promesa no respondía a la lógica humana. Se anunciaba como una intervención que desbordaría los recursos y las expectativas. Y en esa tensión entre lo posible y lo divino, se escribe el comienzo de la epopeya de Josué. No un conquistador arrogante, sino un guerrero cuya arma secreta era la obediencia a lo que Dios había mandado. Si esta historia te está hablando al oído y te interesa seguirla en alta calidad, suscríbete para la serie. Tras esa palabra, la narración no solo giró hacia la fe, también se abrió a estrategia e inteligencia. Porque la guerra, incluso cuando es guiada por lo sobrenatural, pide prudencia humana. Josué supo combinar lo celestial con lo prudente. Enviaron espías. Salieron de entre la multitud, hombres de sombra y sigilo, a poner sus pies en la ciudad que muchos consideraban inexpugnable, Jericó. Era una ciudad de muros. Sus paredes no eran simples barreras, eran testimonios de la arquitectura militar de la época, con torreones, casamatas y plataformas y todo lo que un defensor moderno reconocería como infraestructura defensiva. Desde lejos, Jericó parecía una corona de piedra. Desde cerca, sus muros guardaban historias de generaciones. A simple vista, parecía imposible tomarla por la fuerza en combate abierto.
Por eso los espías no buscaron choque frontal, buscaron una grieta en la esfera de lo esperado. Entraron como quienes no querían ser vistos. Allí conocieron a Rahab, una mujer cuya vida y casa estaban en el borde de la ciudad y del honor social. Rahab no era la noble que gobierna palacios. Vivía en las alturas de la muralla, desde donde se veía el curso del río y las luces de los barcos. Su negocio la había hecho visible para muchos viajeros. Sabía leer los gestos de quienes pasaban y convertir el rumor en ventaja. Ella vio en aquellos dos hombres la llegada de algo que rompía su mundo. No solo vio miedo en sus ojos, vio una fe que trastornaba fronteras, fe en un Dios que no era de los ejércitos vecinos, sino del pueblo que venía con intención de heredar una promesa. La decisión de Rahab fue sencilla en su radicalidad: arriesgarse. Les ocultó de sus perseguidores, los protegió bajo paja y detrás de cuerdas, y luego, con voz temblorosa pero firme, reconoció la historia que corría por el pueblo de Israel. Habían oído hablar del Dios que secó mares y que doblegó reyes. Admitió que su ciudad estaba atemorizada porque todos habían oído que el Señor era con ellos. No ofreció una alianza por interés, ofreció un acto de fe. Entendió que la salvación no se compraba, se acogía. Antes de enviarlos de regreso, Rahab les hizo un pedido, y les hizo una promesa a la vez. Una de las señales que aceptó poner en su ventana fue un cordón escarlata. Ese cordón, llamado en hebreo tikva, una palabra que puede entrelazar el sentido de cuerda o cordón y la palabra esperanza, se convirtió en símbolo visible de un pacto. No era un amuleto mágico, era una señal de identificación, un acuerdo de protección que debía ser honrado por quien recibía la promesa. Esa cuerda colgando en la noche sería, para los que iban a atacar Jericó, o para quienes miraban desde lejos, una luz en la oscuridad, un punto donde la compasión humana y la fe se encontraron, y donde la historia de un pueblo y la de una mujer marginada se tejieron. El rojo del cordón no era solo color, era memoria de sangre y esperanza. En la cultura de entonces, los colores y las señales no eran superficiales, hablaban. El cordón escarlata de Rahab habló de un continuo humano, de una persona que eligió ponerse del lado de Dios y de su pueblo. Con esa señal, Rahab no solo protegía a los espías, se exponía a la justicia de su propia ciudad, y si las cosas salían mal, se arriesgaba a perder todo. Era el gesto de alguien que, conociendo los riesgos, apostó por la esperanza. Los espías volvieron con noticias y con la cuerda encogida en sus manos, pero su informe no fue un simple reporte militar. Trajeron un testimonio de lo que habían visto y oído, y, sobre todo, un relato de la fe de una mujer que rompió la lógica de su comunidad. Dijeron que Jericó estaba fuertemente defendida, pero que había signos de vulnerabilidad. La moral, el miedo latente y una señal interna que podía ser aprovechada. Contaron la historia de Rahab como quien relata una curiosidad. No era una princesa ni una comandante, era una mujer cuyo corazón había cambiado de rumbo. La esperanza del cordón necesitaba algo más que valentía humana para cumplirse. Necesitaba obediencia colectiva y orden divino. Josué no improvisó. Ordenó que el pueblo se preparara, que los sacerdotes levantaran el arca del pacto, que la comunidad entera se pusiera bajo el peso simbólico de la presencia de Dios. El arca no era un trofeo, era la manifestación del acompañamiento divino, la señal de que no marchaban solos. Cuando los sacerdotes tomaron el arca entre sus manos, la multitud sintió que algo de lo vivido con Moisés volvía a ser palpable. La columna de nube que guiaba, el manto de santidad que distinguía. Sin embargo, aún con el arca en marcha, la ruta hacia la victoria no se asemejaba a una película de acción donde las tropas cargan y las murallas se desploman con facilidad. La estrategia de Josué era extraña a los ojos de los observadores militares convencionales. No convocó hombres de armas a formarse en falanges, no ordenó arietes ni máquinas de asedio. En cambio, impuso una disciplina que parecía casi ritual: marchas solemnes, trompetas,
silencio orquestado. Las órdenes parecían contradictorias con la lógica del asedio. ¿Por qué marchar alrededor de Jericó cuando las murallas eran el problema? ¿Por qué no escalar, derribar, usar el número y la fuerza? La respuesta estaba tejida en la relación entre lo visible y lo invisible. Josué, fiel a la instrucción de meditar la ley y a la experiencia con la presencia divina, apostó por una táctica que exponía a la comunidad a la obediencia y al testimonio. Marchar, tocar trompetas, callar al final, gritar al final. No era un capricho ritual, era una declaración de dependencia. Cada paso era de algún modo una oración con pies. Si la victoria vendría, vendría por el accionar de Dios actuando en la obediencia de su pueblo, no por la fuerza meramente humana. Este contraste entre estrategia humana y dependencia divina comenzaba a transformar la percepción del liderazgo de Josué. Él no buscaba fama ni la gloria de ser un conquistador, buscaba la fidelidad del pueblo y la manifestación de la promesa. Una táctica así podía desarmar a los corazones orgullosos o temerosos. Podía enseñar que la guerra que enfrentaban no era para mostrar poderío humano, sino para testimoniar que el Señor abre las puertas donde Él quiere. Y eso, más allá del resultado inmediato, era la lección que debía quedar en las generaciones. Mientras tanto, en Jericó, la cuerda escarlata pendía en la ventana de Rahab, invisible para muchos, clara para Dios y para los espías. La ciudad continuó con su rutina de vigilancia, sin sospechar que el destino de sus murallas dependía de decisiones tomadas en las sombras. La decisión de una mujer y la decisión de un pueblo. La noche antes de que empezaran las marchas solemnes, la familia de Rahab se reunió bajo el techo, miró hacia la cuerda y reconoció que su destino estaba ligado ya a algo más grande que la seguridad de la casa. Habían elegido confiar en esa promesa frágil como hilo y firme como esperanza. En la orilla del Jordán, las conversaciones empezaban a transformarse. Unos pocos se atrevieron a preguntar si acaso las antiguas señales volverían a manifestarse. Había quienes recordaban el paso del Mar Rojo, el estruendo que había separado las aguas y la huida de los enemigos. Otros guardaban, con escepticismo, la memoria de campañas que se habían torcido por desobediencia. La tensión era una madeja vibrante. Fe, miedo, obediencia, memoria, todo entrelazado. Josué entendía que su liderazgo se debatía entre el espectáculo y la fidelidad. Podía, si quisiera, explotar la emocionalidad del momento para movilizar al pueblo. Podía intentar ser héroe a la manera de los relatos épicos antiguos. Eligió otra cosa. Eligió marcar pasos que cobraban sentido solo cuando se miraban como un todo. Marchar en silencio alrededor de Jericó durante 6 días. Un día más con trompetas y clamor. Hizo que el pueblo aprendiera a sostener su respiración espiritual. En la obediencia, la comunidad tenía que respirar como uno solo. No todo el mundo entendió esa pedagogía. Hubo murmuraciones entre los más pragmáticos. ¿Qué ganaríamos con caminar alrededor de una muralla?, se preguntaron. Otros, sin embargo, sintieron en lo más íntimo que algo nuevo se estaba forjando. Una relación donde la estrategia humana no anulaba la intervención divina, sino que la hacía posible a través de la fidelidad. Josué, más que un general que ordenaba movimientos, se convirtió en un maestro de la paciencia tensa. El tiempo de la acción y el tiempo de la espera se amalgamaron bajo su mando. Y en la noche antes del primer paso, la memoria volvió a la ribera del Jordán. Josué recordó a Moisés, no para ser su réplica, sino para aprender del pasado. Recordó los desafíos en los que la obediencia había abierto puertas y las veces en que el desvío había traído ruina. Sabía que la conquista sería más que una victoria militar. Sería una prueba de identidad para un pueblo que debía aprender a ser pueblo en la tierra prometida. La guerra no iba a ser solo contra murallas. Iba a ser contra la tendencia humana a olvidar, a glorificar al hombre sobre la obediencia a Dios. En Jericó, la procesión de silencio comenzó en la madrugada. Hombres y mujeres,
ancianos y jóvenes, pastores y comerciantes, todos marcharon alrededor de la ciudad. Los sacerdotes llevaron el arca. Cada vuelta no era un repaso vacío. Era una afirmación de que la comunidad ponía su confianza en lo que estaba más allá de su vista. La multitud guardó su respiración como si la historia fuera un soplo, que podría romperse por la impaciencia. Atrás, quedaban las tácticas previsibles. Delante, la posibilidad de que los muros de piedra se toparan con la voluntad de un Dios que decide actuar. El cuento de Rahab corría por entre las filas como una noticia dulce y peligrosa. Había quienes pensaron en la mujer con compasión, quienes con sospecha, quienes la vieron como una intrusa moral integrada ahora al plan de Dios. Pero ese contraste mismo era parte de la lección. La historia de la redención no se teje únicamente entre los puros y los justos, sino que se filtra a través de decisiones humanas, incluso desde los rincones más inesperados. Al finalizar el sexto día, cuando las trompetas guardaron silencio, la ciudad exhaló sin saber la magnitud del acto que se cocinaba fuera de sus muros. La noche cayó. El cordón escarlata seguía en su lugar, testigo silencioso. En las tiendas israelitas, el sueño fue irregular. La tensión no dormía. La gente esperaba la mañana con una mezcla de temor y anticipación, sin saber que la siguiente jornada sería la que pondría en escena tanto lo humano como lo divino. La mañana del séptimo día comenzó como cualquier amanecer en aquella tierra, luz que se estiraba sobre las piedras, aves que reclamaban el cielo. Pero la ciudad no estaba lista para lo que vino después. Al tocar las trompetas con un clamor decidido, la gente soltó un grito que no era de júbilo, sino de testimonio. Los muros se estremecieron. No diré que todo fue sencillo, ni me permitiré regodearme en una sensación de triunfo humano. Lo que sucedió fue visto por muchos como una intervención directa de Dios, y por otros como el arte de una estrategia que había unido obediencia y propósito. Las murallas cayeron. No se celebró la muerte como espectáculo. Se reconoció que lo que allí había acontecido tenía el sello del juicio y del cumplimiento de promesa. Jericó fue tomada, y la ciudad se encontró sujeta al fallo que los textos llaman juicio divino en un contexto cultural que buscaba establecer una nueva realidad para Israel. La caída no fue exaltación de violencia gratuita, sino un episodio que el relato bíblico presenta como parte de la instauración de justicia y de un nuevo comienzo para un pueblo llamado a ser diferente. En medio del ruido del colapso y del clamor, la cuerda escarlata de Rahab siguió ondeando en la ventana, sencilla y roja como hilo de esperanza. La mujer que había apostado por la fidelidad fue reconocida por su figura valiente. Su fe, manifestada en el gesto de arriesgarlo todo, ya no era solo un acto personal, era un acontecimiento con consecuencias comunitarias. Rahab no terminó borrada en la historia. Su nombre quedó y su linaje, según la narración, se mezcla más adelante con la gran cadena de la redención. Pero aún con la caída de Jericó, la historia no estaba cerrada. La victoria inmediata dejó huellas inesperadas, grietas que se abrirían en el tiempo si la memoria no se conservaba y la obediencia no se mantenía. La conquista traía consigo deberes, purgar aquello que manchaba al pueblo, resolver lo oculto que podía sembrar derrota futura. Y así, la narrativa avanza hacia un descubrimiento doloroso. Un pecado escondido que vendría a quebrar la marcha triunfal y a enseñar que la victoria que Dios otorga no exime a la comunidad de responsabilidad moral. En la víspera de esa nueva prueba, el murmullo del Jordán se mezcló con el eco lejano de trompetas y cascotes. Josué, el guerrero sorprendente, no se permitió descansar en la gloria pronta o en la furia de la victoria. Su mirada ya buscaba consistencia. ¿Qué se haría con aquello que la comunidad debía contener en sí? ¿Cómo se mantendría la fidelidad para que la promesa no se convirtiera en ocasión de ceguera? Sabía que la historia de un pueblo no se mide por un solo triunfo, sino por la manera en que se sostienen las victorias a lo largo de generaciones.
Y allí, en ese punto donde la historia celebra una caída de muros, pero advierte sobre las grietas internas, nos detenemos por un instante para mirar al horizonte. La campaña de Josué había demostrado que lo sorprendente de la guerra no estaba solo en la fuerza de sus ejércitos, sino en la combinación de obediencia, estrategia y la intervención divina. Sin embargo, la experiencia reciente ya había mostrado que la victoria puede ocultar peligros. Lo que se oculta en la tienda, lo que se guarda en silencio, puede ser la semilla de un tropiezo mayor. La narrativa continúa su curso hacia descubrimientos que no serán dulces ni simples. Habrá nombres que traerán escándalo y lecciones que dolerán. Pero antes de que esos capítulos se abran, el pueblo se reunió para mirar el camino recorrido, para evaluar si estaban dispuestos a mantener la memoria y a preservar la fidelidad que les había traído hasta la orilla. Josué, aun joven de espíritu y curtido en la experiencia, permaneció erguido en medio de la comunidad. Su seriedad no era dureza, era el peso de la responsabilidad. No buscaba el aplauso. Buscaba que Israel aprendiera a ser pueblo en la tierra que ahora pisaba. Sabía que la enseñanza de estos días tenía que grabarse en las piedras, en las costumbres y en los relatos que se contarían a los hijos. Por eso, más que proclamar victoria y marcharse, preparó al pueblo para enfrentar lo que la victoria traería consigo en términos de justicia, obediencia y memoria. El sol de aquella tarde ardía como un recordatorio de la finitud humana. La ciudad de Jericó yacía como una advertencia y un testimonio. La cuerda escarlata seguía siendo hilo de esperanza, ahora colgando no solo en la ventana de Rahab, sino en la memoria comunitaria. Y el río Jordán quedaba atrás, no como frontera cerrada, sino como línea de partida hacia un territorio que exigía mucho más que valentía. Pedía fidelidad sostenida. En la penumbra que siguió a la batalla, algunos conversaron en voz baja sobre lo que llamarían más adelante las cosas ocultas. Otros, más tranquilos, apenas podían creer que la promesa se hubiera manifestado. Y en el centro de todo, Josué mantuvo la mirada puesta en el mañana, sabiendo que el verdadero desafío no era sorprender al mundo con muros que caían, sino formar a un pueblo que no olvidara por qué había recibido tierra y ley. Así, con la victoria parcialmente ganada y las implicaciones morales apenas empezando a asomar, la historia despliega sus próximos actos. Conflictos íntimos aguardan la luz. Decisiones escondidas exigirán respuesta. El guerrero que había sorprendido al mundo debía ahora enfrentarse a batallas que no se libran solo con trompetas y cordones de esperanza, sino con justicia interna y purificación comunitaria. Y mientras las sombras se alargan sobre los escombros de Jericó, el pueblo se prepara para escuchar lo que la historia les tiene reservado. Las sombras sobre los escombros de Jericó aún eran largas cuando la verdad empezó a aflorar, lenta y dolorosa, como un olor que delata carne escondida. No tardó en hacerse evidente que la victoria tenía una herida interna. En el seno de la tienda, donde algunos todavía celebraban en voz baja, alguien había tomado lo que estaba consagrado. Objetos destinados al destruir y al consagrar, botines que debían ser destruidos por mandato. Un nombre surgió entre susurros. Acán. La historia de Acán no es un episodio menor, es una advertencia. En la narrativa, este hombre tomó a escondidas un manto de gran precio, plata y una barra de oro. No fue solo el valor material lo que importó, fue la ruptura del pacto comunitario. En la cosmovisión de Israel, aquello no era mera propiedad, era una ofensa contra lo que Dios había declarado santo para ese momento. El acto de ocultarlo, de guardarlo bajo su tienda, reveló no solo codicia, sino una lógica de aislamiento. Creer que uno puede ser parte del pueblo y, al mismo tiempo, mantener lo que debía purgarse. El resultado fue inmediato y humillante. Cuando las tropas se aproximaron a enfrentar a la ciudad de Jai, confiadas tras la caída de Jericó, las cosas no salieron como se esperaba. Aquella mañana se convirtió en un espejo oscuro.
Los israelitas fueron sorprendidos, su línea quebrada, su moral minada. La derrota en Hai no fue meramente táctica, fue teológica. La derrota mostró que la presencia de Dios entre ellos no podía ser tomada por sentado, cuando el pueblo llevaba en su seno lo profano. Josué sintió el golpe como el peso de la responsabilidad que siempre le había acompañado. No buscó excusas. Hizo aquello que tenía que hacerse. Ordenó un proceso de discernimiento, una investigación que escudriñara hasta la tienda y la tierra. La sombra que en Jericó había sido pasada por alto ahora fue expuesta. Acán, enfrentado a la evidencia, confesó. No hubo dramatismo innecesario en la narración bíblica. Hubo reconocimiento y restitución. La comunidad atendió lo que debía hacerse. Aquello que contaminaba fue apartado, y se corrigió la falta con la seriedad que la situación demandaba. La consecuencia fue, en el relato, severa. Acán y lo que lo vinculaba fueron ejecutados, y la vergüenza que llevaba al pueblo fue quitada. Hay que decirlo con claridad y con delicadeza. La narración presenta aquel desenlace como una acción jurídica y ritual en un marco cultural y teológico concreto. No se celebra la violencia. Se pide comprensión de que, en aquel contexto, la limpieza era vista como necesaria para que la comunidad recobrara la bendición y la presencia divina. La lección que deja es ética y comunitaria. La desobediencia oculta puede derrumbar la obra de todos. Con el pecado afrontado y la comunidad restaurada, Josué recuperó la iniciativa. La caída en Hai no sería el último capítulo de su mando. Con prudencia militar y astucia estratégica, organizó una emboscada que aprovechó la arrogancia del enemigo. Fingió retirada, dejó una fuerza visible que atrajera a los defensores, y cuando estos salieron a perseguir, el resto del ejército surgió de su escondite y cerró la trampa. Hai fue derrotada. La victoria, ahora, volvió a ser acompañada por la sensación de que el pueblo actuaba bajo una disciplina reencontrada. Obediencia, sacrificio y estrategia unidas. El curso de la conquista continuó con una combinación de maniobra militar inteligente y episodios que la tradición interpreta como intervención sobrenatural. En el sur, Josué lideró una campaña que desarticuló ligas de reyes y ciudades. Un episodio singular fue la ofensa de los habitantes de Gabaón. Temiendo el poder de Israel, buscaron una alianza mediante engaño. Vinieron disfrazados, fingieron ser viajeros de tierras lejanas y solicitaron un pacto de paz. Los líderes israelitas, sin consultar a la asamblea ni a Dios, hicieron un tratado que perduró en términos incómodos. Juraron proteger a esos hombres. Cuando la verdad salió a la luz, la reacción del resto de los reinos fue violenta. 4 reyes marcharon contra Gabaón para castigar la traición. Gabaón apeló a Josué y al pueblo. Aquí la narración muestra 2 caras de Josué: el líder que asume su juramento y el estratega que actúa con rapidez. No solo defendió a su aliado por el juramento hecho. Además, coordinó una ofensiva que resultó en una derrota decisiva para las fuerzas coaligadas. La literatura sagrada relata, en ese contexto, episodios que trascienden lo puramente militar. Uno de los pasajes más enigmáticos y poderosos de esta sección describe cómo, en plena batalla, el sol se detuvo y la luna se contuvo, hasta que el pueblo hubo conseguido la venganza sobre sus enemigos. Esta imagen ha desafiado a los intérpretes por siglos. Algunos lo leen como una descripción poética de una larga jornada, otros como una crónica de un hecho extraordinario. Entre las lecturas tradicionales, hay quienes ven una intervención divina directa, una muestra de que el cosmos mismo se somete a la voluntad de Dios por amor a su pueblo. Es válido decir que, independientemente de la explicación exacta, el efecto narrativo es el mismo. La batalla se convierte en síntoma de que una presencia mayor actúa al lado de Israel cuando hay fidelidad. Junto a esa imagen del sol inmóvil, otro gesto concreto acompaña la victoria:
el inmovilizar los caballos de los carros enemigos. Este procedimiento, llamado romper los jarretes, consistía en dañar los tendones traseros de los animales para impedir que las unidades de carros siguieran siendo una amenaza. En la era antigua, los carros eran la fuerza de choque, la tecnología militar dominante. Inutilizarlos suponía neutralizar el principal recurso del enemigo. La mención de este acto no es un detalle decorativo. Subraya la práctica militar y su propósito: asegurar la estabilidad y la seguridad de la nueva nación que emergía. La campaña continuó hacia el norte, hacia territorios donde los reinos cananeos se agrupaban y donde las ciudades eran fortines de poder. Una de las narraciones más contundentes habla de Hazor, una ciudad poderosa que, según el relato, fue incendiada tras su derrota. La imagen es dura: fuego y ruinas, huellas de un conflicto que no fue tan solo un choque de armas, sino un reordenamiento geopolítico. Al mismo tiempo, los textos nos recuerdan la discontinuidad entre la violencia de guerra y la ética que debe gobernar la memoria. Estas acciones, presentadas como juicios en la narrativa, no son celebración gratuita de destrucción, sino parte de la edificación de un pueblo que debía empezar a vivir con normas y límites distintos a los de su entorno. Y sin embargo, incluso tras victorias resonantes, la conquista no fue limpieza completa. El texto deja claro que Israel no exterminó por completo a los pueblos de la tierra. Restos de población, fortalezas no asediadas y supervivientes persistieron. Entre ellos estaban los Anakim, una estirpe de gigantes que impresionó a más de una generación. Los Anakim quedaron reducidos, expulsados y sometidos en parte, pero no desaparecieron por completo. Esa realidad sería ecos que resonarían en generaciones posteriores, y fundada en la narración, la idea de que la historia humana no se resuelve por un solo ciclo victorioso. Las consecuencias estratégicas de no erradicar totalmente a los antiguos habitantes trajeron conflictos futuros, mezcla cultural, fe híbrida y tentaciones para Israel. En medio de estas campañas y de las decisiones tácticas que marcaron la consolidación territorial, surgieron episodios de justicia que nos hablan de otro aspecto esencial de la vida nacional: cómo repartir y organizar la tierra sin quebrar la equidad. Uno de los pasajes que ilumina esto es la historia de las hijas de Zelofehad. Estas mujeres, sin hijos varones, reclamaron su derecho a heredar por falta de descendientes masculinos en su familia. Su caso llegó hasta la asamblea, y por medio de deliberación y por la orientación de la ley, se estableció que podían heredar, siempre que se observaran ciertas condiciones. Este dictamen no solo solucionó un problema legal, dejó un precedente de equidad y justicia social. Fue una puerta abierta hacia soluciones más humanas, en un sistema donde la estabilidad familiar y la transmisión de propiedades eran cruciales. Otra organización fundamental del nuevo orden fue la situación de la tribu de Leví. Los levitas no recibieron heredad territorial como las demás tribus. Su herencia fue el servicio al tabernáculo y la condición de custodios de lo sagrado. Se distribuyeron ciudades levíticas por todo el territorio, lo que permitía que la enseñanza, la liturgia y la justicia ritual se dispersaran sin centralizarse en un solo punto. Esto respondía a una lógica. El pueblo debía vivir con leyes y símbolos que no fueran exclusivos de un enclave, sino presentes entre las aldeas y campos. Para facilitar la justicia, también se establecieron las ciudades de refugio, lugares donde quien hubiera causado una muerte involuntaria podía buscar asilo y recibir juicio justo para distinguir entre homicidio y accidente. Estas ciudades, señaladas y reconocibles, aseguraban que la tempestad de la venganza privada no desbordara la vida comunitaria. Un hito humano y simbólico en medio del reparto fue la petición de Caleb. A sus 85 años, conocido por su fe inquebrantable desde la época de los espías, este hombre pidió y recibió Hebrón como heredad. La imagen de Caleb, con cuerpo ya marcado por los años pero con apetito por la promesa,
es una de las más poderosas del texto. Su conquista personal de Hebrón, enfrentándose a Anakim y asentándose en la tierra que le fue prometida, habla de perseverancia, de la valentía que no se agota con la edad y de la confianza que sostiene a una persona hasta el final. En paralelo a estas entregas y a los asentamientos, la comunidad israelita buscó dejar señales permanentes de lo sucedido. Habían ya colocado 12 piedras en Gilgal, extraídas del lecho del Jordán, como monumento que recordara el paso y la intervención divina. Más tarde surgió en la orilla oriental un gesto que corría el riesgo de la división. Las tribus que habían recibido heredad al este del Jordán labraron su tierra y cuando el tiempo llegó, construyeron un altar de piedras. Al principio, el gesto fue interpretado como rebelión. Las otras tribus pensaron que se estaba consultando a un Dios distinto. Casi estalla un conflicto. Sin embargo, con diálogo y aclaración, se entendió que aquel altar no era ídolo sino testigo. Testigo de que ambos lados del Jordán seguían unidos, en la observancia de la ley y en la memoria compartida. Los hombres de Oriente declararon que lo habían levantado para que futuras generaciones recordaran que tenían parte en la herencia, que eran una sola nación. Este altar testigo fue, pues, un monumento de unidad, no de separación. La tienda del encuentro fue trasladada, y la vida sacra encontró en Silo una sede donde el tabernáculo empezó a percibirse con una estabilidad nueva. Allí, en Silo, se establecerían sacerdocios y prácticas que darían estructura a la religión del pueblo. No era el fin de la movilidad sagrada, pero sí un anclaje, un lugar donde la ley, el culto y la instrucción podían consolidarse. En el tramo final de su vida pública, Josué reunió a las tribus en Siquem para un acto solemne que sería su testamento espiritual. En esa llanura, con el país ya repartido y la edad pesando sobre sus hombros, pronunció palabras que mezclaban memoria y llamado. Hizo un recuento de las maravillas, el éxodo, la travesía del desierto, la lealtad de Dios, los juicios y las salvaciones. No habló desde la complacencia, habló desde la advertencia. Recordó la condición que había acompañado el mandato al principio. La fidelidad no es un acto puntual, sino una costumbre que debe mantenerse día a día. Su discurso fue claro y directo: elegir. Eligieron servir al Señor o a dioses extraños. No fue un eslogan cómodo. Fue una confrontación que dejaba expuestas las consecuencias. Josué supo que la memoria era el verdadero cimiento de la nación. Propuso entonces un símbolo físico para fijar la decisión: una piedra testigo, elevada como memorial. La piedra debía recordar la elección y servir de evidencia para las generaciones siguientes. Colocar piedras como memoria no era idea original, pero sí tenía fuerza. La historia debía leerse en la tierra, en las rutas, en los cultos, en la transmisión oral. Si la memoria se perdía, la identidad también. La firmeza de sus palabras no buscó exaltar la figura de Josué. Buscó obligar a Israel a mirarse a sí mismo. En su tono se mezclaba la autoridad del general con la ternura del pastor. Autoridad para ordenar, ternura para llamar a la fidelidad. Sus exhortaciones concluyeron con una posibilidad abierta: la libertad de elegir. No podía obligar los corazones más allá de sus palabras. Podía dejar testimonio. Eligieron en aquel momento servir al Señor. Lo hicieron con la contundencia del acto público y de la declaración. Así terminó la obra de Josué. La tradición dice que vivió hasta los 110 años y fue enterrado en el territorio que había sido su heredad. Su muerte marcó el cierre de una era. Ya no había el mismo liderazgo carismático que Moisés y Josué habían encarnado. La forma de gobierno de Israel tenía ahora otras facetas: tribus establecidas, herencias distribuidas, sueños en pie pero también restos por cerrar. Siemens de la historia quedaron colgando como semillas de futuro. La memoria que Josué intentó plantar
no siempre prendió con la misma fuerza. El libro de los Jueces describe, con crudeza, cómo el olvido y la asimilación de costumbres ajenas llevaron a ciclos de decadencia, opresión, clamor, liberación por un juez, nueva caída. Allí se ve lo que ocurre cuando una generación no conserva el fuego que prendieron las anteriores. La advertencia final se mantiene. Poder tener tierra y victorias no garantiza permanencia si la fidelidad no se enseña y no se hereda con cuidado. Antes de cerrar la mirada sobre la figura de Rahab, quiero subrayar un detalle que la narrativa ofrece como destello de gracia. La mujer que, desde una ventana, colgó un cordón escarlata y apostó por la esperanza, no quedó en el anonimato de la marginalidad. Según la tradición recopilada en genealogías posteriores, Rahab aparece integrada en la historia mayor de la nación, vinculada, incluso, con la línea que conduce a figuras de suma importancia. Ese dato no es ornamental. Señala que la historia de la redención se filtra por decisiones humanas, a veces sorprendentes, a veces nacidas en lugares que los orgullosos despreciaban. La inclusión de Rahab sugiere que la promesa puede acoger a quien decide confiar, aunque el lugar de origen no ofrezca méritos evidentes. Mirar a Josué como el guerrero que sorprendió al mundo no significa reducir su figura a tácticas militares o a episodios milagrosos. El asombro no nace solo de batallas ganadas o de soles inmóviles. Nace de la combinación peculiar que él encarnó. Valentía templada por obediencia, audacia que se somete a la ley, estrategia que reconoce límites y dependencia de lo divino. Su sorpresa fue, en buena medida, moral. Enseñó que la fe organizada por la palabra de Dios y por la comunidad podía producir resultados que la mera fuerza humana no alcanzaría. Al pensar en lo que dejó, vemos dos herencias contrapuestas, la tierra y la responsabilidad. La tierra fue ganada, repartida y habitada. La responsabilidad quedó como un mandato que no podía olvidarse. Josué quiso que las piedras hablaran, que los nombres se recordaran y que las leyes no se perdieran en la comodidad. Sin embargo, la historia siguiente muestra que la memoria es frágil y que la fidelidad hay que nutrirla de generación en generación. Hoy, al contemplar este relato con ojos contemporáneos, no buscamos replicar milagros ni invocar garantías mecanizadas. La enseñanza que permanece es otra. La unión entre la obediencia y la audacia. La importancia de denunciar lo que corrompe la vida común. La necesidad de formar estructuras que mantengan la ley y el relato vivo. Josué nos deja una figura compleja, un guerrero cuya sorpresa no fue tanto la violencia que dirigió, sino la forma en que organizó a un pueblo para que actuara como pueblo. Que esta historia nos haga preguntarnos, ¿qué piedras ponemos hoy para recordar lo esencial? ¿Qué monumentos edifica nuestra sociedad para que la memoria no sea sino nostalgia? La respuesta no es simple ni cómoda. Requiere vigilancia, transmisión y, sobre todo, coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. Josué no prometió un camino fácil, propuso una vida bajo una ley que, si se seguía, traería continuidad y bendición. Con la muerte de Josué, las 12 tribus se quedaron con la herencia y con la tarea de custodiar la memoria. Algunos cumplirían con celo, otros flaquearían. Pero la lección quedó sembrada. La historia de un pueblo se sostiene en la memoria y se quiebra por el olvido. El guerrero que sorprendió al mundo lo hizo porque supo templar la espada con la ley, porque su liderazgo fue acto y palabra, porque confió en la presencia que el pueblo reconocía en el arca y en la obediencia. Si este relato te ha hablado de forma intensa, recuerda que la siguiente etapa en la secuencia nos lleva a un tiempo difícil, la época de los jueces, donde la memoria se debilita y las consecuencias del olvido se hacen visibles. Si quieres seguir remontando este hilo histórico y espiritual en alta definición, no te pierdas el próximo episodio. La oscuridad de jueces. ¿Cómo olvidaron las maravillas? Compártelo con quien necesite recordar que la tierra conquistada
exige fidelidad para permanecer.